las estudiantes de la carrera en psicología Alejandra Bazán y Alejandra Rodríguez, y hoy les hablaremos sobre un estudio del trastorno hipocondríaco severo, escrito por Clara Isabel, Francisco Javier Díaz Leiva, Ana María Ardanaz. Y bueno, antes de empezar les quiero hacer una pregunta. ¿Se imaginan vivir con el miedo constante de tener una enfermedad grave, incluso cuando todos los exámenes médicos dicen lo contrario? No me imagino vivir de esa manera. Y bueno, hoy les vamos a hablar sobre la hipocondriasis. Y bueno, hoy tenemos un caso que nos va a comentar Ale, más o menos nos va a poner en contexto de qué es, de qué trata y cómo se llevó a cabo la recuperación, el tratamiento de la paciente. El caso nos habla de una paciente de 37 años con una intensa ansiedad de padecer como una enfermedad, como que todo el tiempo piensa que tiene una enfermedad. Y bueno, les quiero mencionar que la hipocondriasis es un trastorno caracterizado por una preocupación persistente y desproporcionada por padecer una enfermedad médica, como ya lo mencionó mi compañera. Y bueno, el diagnóstico se basa en dos criterios fundamentales: la creencia continua de estar enferma a pesar de pruebas médicas normales y la negativa de aceptar garantías médicas sobre la inexistencia de la patología. Y bueno, lo que quiere decir que ocurre cuando una persona está convencida de que tiene una enfermedad grave como cáncer, aunque los médicos digan repetidamente que no la tiene. La persona se va a estar constantemente pensando que sí la tiene. Si a lo mejor tiene algún malestar, ella va a decir, no, este es un signo de que tengo cáncer, ¿no? Y pues la persona se siente enferma, preocupada e incluso busca constantemente pruebas de que pues sí lo tiene. Por ejemplo, en internet, actualmente vemos que en internet es muy fácil buscar los síntomas que tenemos, pero muchas veces estos se pueden malinterpretar. E incluso ¿no les ha pasado que pues ustedes buscan de que no tengo dolor de cabeza y les aparece de que no puedes tener por ejemplo, tumores en la cabeza, en el cerebro? Tienes no sé, de que otro tipo de enfermedades, cuando en realidad pues nada más es un dolor pues de cabeza. Pues o sea, las personas que tienen hipocondriasis lo llevan prácticamente pues al otro extremo. Incluso puedes vivir con ese miedo constante de que en cualquier momento, por cualquier cosa, te puedes enfermar, que ya sea porque, no sé si has visto que hay personas que sienten que al comer algo ya se van a enfermar del estómago. ¿No te ha pasado? Sí. Entonces las personas que pueden padecer esto todo el tiempo se están afligiendo porque sienten que se enferman, y como decía mi compañera, a veces como buscar más información les reafirma esa creencia de que todo el tiempo están enfermos y que son síntomas muy graves o pueden padecer enfermedades demasiado graves. Y bueno, también en este caso se empleó la intervención de la terapia cognitivo-conductual, en el cual pues son creencias disfuncionales sobre los síntomas que pues uno tiene y que juegan un rol muy importante en la aparición y mantenimiento del trastorno pues hipocondríaco. Estas creencias distorsionadas, como las interpretaciones catastróficas, como les mencionaba, sobre a lo mejor un síntoma, generan muchas veces ansiedad que se mantienen mediante pues conductas de seguridad. Y por ejemplo tienen mucha hipervigilancia, tienen mucha evitación, se aíslan, prácticamente todo el tiempo están como que alerta. Y pues esta terapia se basa en pues que muchas veces no es el síntoma lo que hace sufrir a la persona, sino la forma en cómo pues prácticamente lo interpreta, ¿no? Por ejemplo, sentir un pequeño dolor en el estómago, como lo mencionaba mi compañera, y pensar, seguro tengo cáncer, genera pues prácticamente demasiado miedo, ¿no? O sea, entonces la persona evita o más bien busca cosas en internet, como ya los mencionaba anteriormente, incluso pregunta a familiares. Y también lo que muchas veces lo que puede contribuir a eso es como que las opiniones de los familiares, ¿no? A lo mejor que no saben y que es como de, no, sí tienes esto, o de, no, a lo mejor sí, o sea, como que alimentan como ese lado, ¿no? Y también siento que otro factor fundamental son las redes sociales, porque actualmente, sí, no sé si te ha pasado, conoces a gente, sobre todo las personas más adultas, empiezan con esa parte de, es que lo vi en Facebook y decía que tengo tal padecimiento, o como, no, es que esto ya desarrolla cáncer. Y pues no, siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros no somos expertos en la salud y tampoco son fuentes confiables como para que nos puedan corroborar que eso es cierto. Sí. Y bueno, el tratamiento que se le aplicó a la persona
fueron de 21 sesiones y estas prácticamente fueron distribuidas en varias fases. Y bueno, si no se acuerdan del caso, mi compañera les va a volver a repetir de más o menos de qué trata. El caso era de una paciente de 37 años que mostraba síntomas como ansiosos y un poco depresivos porque ella sentía que tenía como que padecía una enfermedad, pero no era, o sea, sentía que tenía una enfermedad grave y todavía no era diagnosticada con esa enfermedad, y aunque estaba como con los médicos no podían encontrar qué era eso que tenía. Y bueno, también antes, al parecer, lo que mencionaba la lectura es que antes de asistir a terapia, a su padre le detectaron, no me acuerdo qué tipo de enfermedad. Bueno, como les mencionaba, prácticamente fue el que su padre tenía cáncer rectal con metástasis hepática, entonces esto fue prácticamente lo que provocó que ella tuviera pues hipocondriasis. Y con la ayuda de esta terapia lo que buscaba era cambiar un poco la forma de pensar, que esto iba a ayudarla a identificar y modificar pensamientos que pudieran ser exagerados o catastróficos sobre su salud. Y por ejemplo, como les mencionaba, el tratamiento incluyó 21 sesiones y estas prácticamente fueron distribuidas y fueron como varias fases. Por ejemplo, está la psicoeducación que se le proporcionó a la persona sobre la naturaleza pues, de lo que tenía. Esta fase también pues les daba la explicación de, pues sí, prácticamente de todo lo que consistía a su alrededor, ¿no? Más que nada psicoeducar es darle información, brindando la información a la persona. También estaba técnicas de regulación emocional como la respiración, relajación muscular, ya que pues esto le iba a ayudar a la persona a pues no estar tan alterada como lo estaba, ¿no? Y mejorar el manejo de ansiedad. También había como esta parte de evitar conductas que alimentan el miedo, esa parte de que a cada rato estaba como buscando cosas que le reafirmaran que tenía esa enfermedad y que los buscara todo por internet y que fuera todo el tiempo como al médico aunque no existiera una necesidad. También se manejó la exposición de interoceptiva, que se trabajó la tolerancia a estas sensaciones corporales que tenía, ya que la persona, por ejemplo, también nos mencionaba que a cada rato se revisaba el cuerpo, se tomaba la temperatura, porque ella, pues como tenía como esa ansiedad o de que estar para ver si no tenía algo y ir al doctor, pues sí se revisaba como que a cada rato. Entonces lo que prácticamente hicieron fue decirle que pues dejara de hacer ese tipo de cosas, o sea, no así tal cual como se les estoy diciendo, sino pues de otra forma. También con el acompañamiento de su pareja, ya que su pareja también se incluyó, por ejemplo, de que si a lo mejor se sentía mal y su esposo no veía que en verdad se sentía mal o no, él no tenía como a lo mejor un síntoma, o sea, no veía a lo mejor un síntoma, no iba a poder ir al doctor hasta que como que su esposo igual como que la autorizada, y ya de ahí ir como, no sé, por ejemplo, las palpitaciones, o sea, de que se iba tocando el cuerpo, como ir como reduciendo ese tipo de movimientos, tomarse la temperatura, para que a lo mejor ya no lo hiciera tan constantemente. Un ejemplo de esto podría ser que en vez de que todo el tiempo esté tocando esa parte de encontrar como bultos en su cuerpo, empiece a manejar de otra manera eso sin llegar a la necesidad de estar en constante como afirmando esa parte. También implementaron la prevención de recaídas, ya que pues muchas veces, yo creo que no solamente en este caso, sino en otro tipo de casos pueden haber recaídas. Igual se revisaron pues las estrategias aprendidas y se anticiparon las posibilidades que a lo mejor iba a tener en las posibles recaídas futuras, ¿no? Y sí, a lo mejor hacer otro tipo de estrategias, pero prácticamente como que en ese momento se hicieron como estrategias previas por si había algún tipo como de recaída. Y bueno, para finalizar y darles como un resumen, pues este tratamiento psicológico consistió, pues como ya se mencionaba, principalmente enseñar a la paciente cómo funcionan sus miedos y cómo romper el ciclo que pues prácticamente los alimentaba, como lo mencionaba mi compañera, reestructurar ese lado como cognitivo. Se le explicó por qué no era una enfermedad física, sino era como más bien un problema pues emocional. Luego se le enseñaron ejercicios para relajarse, como lo mencionamos anteriormente. Se le pidió que dejara de buscar en internet y examinar
cuerpo pues todo el tiempo, se trabajó con sus pensamientos, ayudándola a ver como otras explicaciones posibles de sus síntomas que tenía en ese momento, como el estrés, que también puede pues causar pues dolor, ¿no? Y finalmente se le animó a volver como que pues sí, a cosas que disfrutaba ella y como a salir con sus amigas, a hacer deportes y a prepararse, pues como ya les mencionaba, como para evitar esas recaídas. Y pues creo que eso sería como todo. ¿Quieres mencionar algo, Ale? También esta parte como de la empatía de por parte de las otras personas, que es importante que sean pacientes con el proceso que lleva este tipo de personas, ya que pueden sentir esa ansiedad y como que tampoco ser como esa persona que le reafirme de no, sí, ya tienes este síntoma, sino que mejor buscar a alguien que esté como familiarizado con esto y realmente sepa del tema. Sí, y bueno, ya para cerrar, en este caso, pues nos recuerda que la mente tiene un poder pues inmenso para influir en cómo pues nos sentimos, ¿no? En todo nuestro cuerpo. Y también nos demuestra que pues un tratamiento como psicológico adecuado nos puede ayudar pues inmensamente para mejorar la calidad de nuestras vidas. Y pues eso sería todo de nuestra parte, de Ale Rodríguez. Y Ale Bazán. Y espero que les haya gustado pues este pequeño video. Gracias. Bye.